Buenas tardes, le damos la bienvenida a todas las empresas, cámaras e instituciones que hoy nos acompañan en nuestro cierre de la segunda edición de seminarios de capacitación en los cuales aportamos conceptos útiles sobre herramientas financieras para PYME y el acceso a las mismas. En el transcurso de este año hemos abordado temas como, por ejemplo, cómo confeccionar un legajo de crédito, las distintas líneas crediticias, la relación entre empresas, bancos y sociedades de garantía recíproca, la operatoria de comercio exterior, leasing, etc. Mi nombre es Gustavo Borga. Soy oficial de negocios banca empresa para la región litoral con asiento en Rosario. Trabajo en Vice desde el año 2004 y anteriormente trabajé en bancos privados desde 1991. Durante la disertación le pedimos que en la sección preguntas y respuestas nos escriban y nos comenten desde qué ciudades y provincia están asistiendo y nos dejen las consultas, dudas, inquietudes y preguntas que puedan tener y que les surjan, ya que la idea es que al finalizar vamos a contar con un espacio de tiempo para responder las preguntas, ya que la idea es que los enriquezca desde lo práctico. Estimamos que tendrá una duración aproximada de 45 minutos. El tema que hoy nos ocupa es cómo confeccionar un flujo de fondos para gestionar un crédito bancario. La diferencia entre flujos de fondo de corto y de largo plazo. Pero, ¿qué es el flujo de fondos? Habitualmente se lo considera el componente menos simpático de un legajo de crédito. Esa planilla de Excel que no se sabe para qué sirve o por dónde hay que comenzar a completar. A veces nos dicen que no son magos, que no tienen la bola de cristal, que no saben lo que sucederá la próxima semana y nosotros les exigimos que proyecten hasta 7 años. En realidad, cuando una empresa decide afrontar un proyecto de inversión, está visualizando años vista la vida de la compañía. Eso es lo que nosotros pretendemos que nos vuelquen en el flujo de fondos, partiendo de un pasado reciente, el último balance, pasando por el presente y proyectando el futuro. Para eso, hoy le vamos a dar las herramientas fundamentales para la confección de los distintos tipos de flujo de fondos. Les presento a mi compañera, la contadora Patricia Abdelmasih, analista de riesgos de Banco Vice en la región centro de la ciudad de Córdoba, para que dé comienzo a la disertación. Gracias, Gustavo. Buenas tardes. Mi nombre es Patricia Abdelmasih, soy contadora pública, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Hace 28 años que estoy en el sistema financiero, siempre en análisis de riesgo. Comencé en Banco Sudecor, luego Galicia, posteriormente estuve en Garantizar SGR y hace algo más de 14 años me incorporé al equipo de riesgo de Vice en la región centro con sede en la ciudad de Córdoba. Vamos a dar comienzo entonces a brindar las herramientas de cómo armar un flujo de fondos para pedir un crédito bancario. Antes de comenzar a desarrollar los casos prácticos, vamos a ver algunos conceptos teóricos de qué es y para qué se utiliza el flujo de fondos. Es la cantidad de dinero que circula en una empresa. Es lo que efectivamente ingresa y egresa del negocio y queda documentado. Aplica el criterio de lo percibido, que es un concepto financiero relacionado con el movimiento de dinero cuando está disponible para su uso. Esto en contraposición al concepto de lo devengado, que es cuando se adquiere el derecho o la obligación, independientemente de si se cobra o si se paga. El flujo de fondos permite conocer la liquidez de la empresa. Este cuadro es una guía para armar un flujo de fondos y contiene los conceptos teóricos básicos.
Tenemos para confeccionar el flujo de fondos de determinar si se está solicitando una línea de capital de trabajo de corto plazo o de inversión que es de largo plazo. Para el corto plazo se estiman 12 meses hacia adelante y en el largo plazo se proyecta por todo el plazo de duración del préstamo que se está solicitando, 5, 6, 7, 8 años. Determinado qué línea vamos a solicitar, tenemos que especificar las premisas de confección del flujo de fondos. Ahora, ¿qué son las premisas? Son los supuestos básicos con los cuales vamos a confeccionar el flujo y que son fundamentales, tanto para el que confecciona el flujo como para el que lo recibe en el banco y lo tiene que analizar. En primera instancia, determinamos el préstamo a solicitar. Si es de capital de trabajo, ¿qué línea? Si es una amortizable a 12 meses, de pago íntegro o una línea de prefinanciación de exportaciones. Y si es un préstamo para financiar una inversión, tenemos que explicar cuál es la inversión, qué se pretende adquirir, si es la compra de un equipo que va a permitir aumentar la producción y en consecuencia vender mayor cantidad de productos, si se va a ampliar la planta o se va a construir una nueva planta, y cuál es el monto del préstamo a solicitar y el plazo. A continuación, entonces, estamos en condiciones de comenzar a desarrollar el flujo partiendo del primer mes del ejercicio en curso. Como mencionábamos antes, siempre se parte del último balance histórico. Eso es contra lo cual se comparan todas las variables. Entonces, al comenzar del primer mes del ejercicio en curso, hay algunos meses que ya van a ser históricos. A partir del último mes histórico se proyectan 12 meses hacia adelante, como dijimos, para el corto plazo y por todo el plazo del préstamo en el caso de inversión. En las actividades de operación, en primer término, ¿qué tenemos que determinar? Los ingresos y los egresos operativos. Vale la aclaración que los conceptos y la mecánica son los mismos tanto para el flujo de corto como de largo plazo. Lo que varía, como ya hemos visto, es el plazo por el cual se estiman o proyectan. Entonces, cuando queremos determinar los ingresos, vamos a determinar las ventas. Las ventas, ¿cómo las exponemos? El precio por la cantidad. En todas las actividades de producción es excluyente poder determinar el P por Q, para así poder comparar con la historia y poder proyectar el futuro. A veces proyectar la cantidad puede no ser tan simple. En una empresa, por ejemplo, que fabrica maquinaria agrícola, se pueden decir cuántas unidades de tractores vendes, cuántas unidades de sembradoras, en una manicera cuántas toneladas de maní se van a exportar, o un molino harinero cuántas toneladas de harina va a vender. Hay otras actividades en las cuales puede ser más complejo, pero siempre hay una unidad de medida a la cual hacer de referencia. Por ejemplo, una fábrica que produce pallets o embalajes de madera, se reduce la unidad de medida a metros cúbicos de madera. Una fábrica que produce envases plásticos serán los kilos o las toneladas de pellets de plástico. Una fábrica que produce tornillos o arandelas serán toneladas de chapa de acero. Entonces, determinada la cantidad, tenemos que aclarar cuál es el precio. ¿Cómo lo determinamos? Nos basamos en la historia y la empresa nos tiene que comentar cómo se rige ese precio, si por precios internacionales, por dólar, cómo varía y en el caso de esas variaciones, justificarlas. En el caso del flujo de fondos para largo plazo, además de estos conceptos que mencionamos para el corto plazo, si lo que se va a adquirir es una máquina que va a producir
más producto y se va a poder vender más, va a haber que detallar esos ingresos marginales, o sea, el P por Q del proyecto de inversión. Con respecto a los egresos operativos, las compras pueden determinarse, según el caso, como porcentaje sobre ventas o también la cantidad por el precio de compra. Si hay variación con respecto al histórico, justificarlo. El resto de los gastos, generalmente los más significativos son los sueldos, entonces hay que determinar la cantidad de empleados, en qué convenio, por qué convenio están alcanzados, cuáles son los aumentos. El resto de los gastos generalmente se estiman como porcentaje. Por el lado del largo plazo, además de las compras y los gastos, así como hay ingresos marginales, hay que determinar esos costos marginales. Entonces, teniendo ya los ingresos y los egresos operativos, se puede determinar el resultado neto operativo, que es la diferencia entre los ingresos y egresos. Y ese resultado se lo compara con lo histórico. Acá una pequeña aclaración de por qué hablamos de estimación en el corto plazo y de proyección en el largo, porque en el corto plazo es un futuro inmediato y hay un poco de, hay mayor certeza en las estimaciones de las cifras. En cambio, en el largo plazo, la empresa nos está diciendo hacia dónde quiere ir. Una vez que tenemos el resultado operativo, continuamos con las actividades de inversión. En el corto plazo se incluyen en el caso de existir y en el largo plazo, obviamente, se incluye la inversión por la cual se solicita el préstamo y otras si las hubiere. Continuamos con las actividades de financiamiento donde se expone todo el movimiento financiero. En el corto plazo, además de todos los préstamos asumidos, la línea de corto plazo que se está solicitando que se financie, los pagos y los intereses asociados. En el largo plazo, además de lo de corto, se incluye el préstamo solicitado, su amortización y los intereses. Con respecto al IVA de las operaciones, en el corto plazo, en los flujos que se presentan a banco, generalmente no se incluyen porque, más allá de la incidencia que pueda tener el IVA, no es excluyente para su análisis. Distinto es el caso en el largo plazo, donde se quiere ver el IVA de la inversión, cómo influye en el flujo de la empresa. Por último, se estiman los retiros de socios, ya sea a través de las cuentas particulares, de honorarios o de dividendos, y se estima el impuesto a las ganancias. Antes de entrar de lleno al caso práctico, es importante remarcar que las premisas operativas son excluyentes que sean determinadas con suma precisión y detalle. ¿Por qué? Nosotros siempre decimos cuando analizamos los flujos que necesitamos que los números nos hablen, pero más allá de esta personificación, los números por sí solos no nos muestran toda la realidad de la empresa. Necesitamos que la empresa nos cuente su historia, qué vende, qué productos, a quiénes le vende, cuáles son sus insumos críticos, hacia dónde va, quiénes son sus proveedores. Entonces, esto va a permitir conocer más acabadamente la empresa. Reiterando estos conceptos, acá hemos querido puntualizar la importancia de precisar el precio de venta y de compra, teniendo en cuenta el comportamiento histórico y justificando su evolución. Determinar cuántos productos queremos producir y comercializar y en base a esto determinar las necesidades de compras de materias primas. ¿Cuál es el ciclo de capital de trabajo? El tiempo de producción, de cobranza, los días de pago y días de stock. Esto es fundamental sobre todo para el corto plazo. ¿Cuál es la evolución de los costos fijos, los sueldos, los gastos de administración, de comercialización? Y todo este comportamiento asociado
a la evolución de las variables que impactan en la empresa, como la inflación, el tipo de cambio y las paritarias. Antes de pasar al primer caso práctico, quiero hacer un comentario respecto de los flujos de fondos destinados a financiar proyectos de inversión que tienen una complejidad mucho mayor que los de capital de trabajo. En estos tipos de flujo de fondos siempre hay un momento de quiebre o de inflexión en la vida del flujo. Y es el momento en el cual finaliza el proyecto de inversión para el cual están solicitando la financiación. A partir de ese momento tiene que quedar plasmado en el flujo de fondos los resultados esperados del proyecto, ya sea que esos resultados impacten en forma inmediata o en forma paulatina en el tiempo. Por ejemplo, si el proyecto de inversión consiste en la compra de máquinas o de una línea de producción para aumentar el volumen de un producto que ya están produciendo, a partir de la puesta en marcha de la máquina deberán modificar en el flujo de fondo el Q, o sea, la cantidad del producto que están produciendo. Si esas máquinas están destinadas a producir un nuevo producto que hoy no están desarrollando, a partir de la puesta en marcha de la máquina deberán incluir un nuevo renglón con su respectivo P por Q, precio por cantidad del nuevo producto que empiezan a producir. En ambos casos seguramente les va a generar un aumento en los costos, en el cuadro de gastos, en materia prima, en gastos, mayores gastos en mano de obra, ya sea porque contrataron nuevo personal o porque debieron incurrir en horas extras. Ahora, ¿qué pasa si esa máquina no estaba destinada a mayor volumen, sino que estaba destinada a reposición, a cambiar por máquinas que quizás estaban obsoletas? Quizás esa nueva tecnología implique lo que se llama una eficiencia energética, una reducción de costos energéticos. En ese caso se verá reflejado en el cuadro de gastos un menor consumo energético. Si el proyecto de inversión consiste en construcción, por ejemplo, una ampliación de la planta, quizás le cambia a la empresa el layout y baje tiempos de producción, se verá reflejado también en el cuadro de egresos una disminución de los costos. O, por ejemplo, si esa construcción está destinada a un depósito que la empresa actualmente no tiene y está alquilando a terceros, entonces una vez que se termina la construcción, se verá reflejado en el cuadro de gastos una disminución en gastos de logística, de seguridad privada y obviamente del alquiler del inmueble. Avanzamos entonces con el primer caso práctico. Vamos a ver dos casos prácticos de flujo de fondos, uno para corto plazo y otro para largo plazo. El primero, para corto plazo, se plantea renovar la línea de prefinanciación de exportaciones por $150.000. Acá estamos planteando una renovación, pero para el caso que fuese una nueva línea, es la misma mecánica. La empresa Argenpartes se dedica a la producción de agropartes con destino al mercado interno y externo y cierra balance el 31 de diciembre de cada año. El principal insumo es la chapa de acero que cotiza en dólares. Las compras son para reposición, no para stock, para incrementar stock. El pago es a los 30 días. El precio de venta de los productos comercializados se rige por el dólar y en el mercado local se vende 50% contado y 50% a 30 días. En el mercado externo se cobra a los 30 días. La nómina de personal es de 50 empleados. La deuda bancaria se compone de dos préstamos. Una de pago íntegro en banco distinto al que se presenta el flujo de fondos de 50 millones de pesos a 180 días, renovable con pago mensual de intereses y vencimientos de capital en enero y julio de cada año. Y una prefinanciación de exportaciones en el banco al que se presenta el flujo de fondos y que es la que se solicita renovación, de $150.000 a 180 días, con vencimiento en marzo y septiembre de cada año. Se incluye el impuesto a las ganancias y retiros de accionistas.
Como veíamos en los conceptos teóricos, vamos a ver en primera instancia las premisas de las ventas. La empresa cierra, hemos visto, en diciembre de cada año, entonces lo que se va a tener como histórico es el balance a diciembre 2020. A los fines didácticos, acá hemos establecido que el primer semestre del 2021 son los meses ya transcurridos históricos y se estima a partir de julio 2021. Tenemos acá las ventas en el mercado local y en el mercado externo, el Q, las toneladas. Estos valores que están aquí expuestos, los estimados, se comparan con lo histórico. Tenemos los precios determinados, que son similares a lo histórico, y cómo se calcula entonces las ventas de vengada y la cobranza. Tomamos, por ejemplo, el mes de julio, que es el primer mes de estimación, y en el mercado local decimos 147 toneladas a $2.300 por el tipo de cambio del periodo, nos da la venta de 33 millones de vengada en el mercado local. Lo mismo para las exportaciones, 79 toneladas a $2.400, que vemos que tiene un precio algo superior al del mercado local por el tipo de cambio, nos da la venta de vengada en el mercado externo. Vamos a pasarlo ahora al percibido, que es lo que se debe volcar en el flujo. Vimos que las ventas en el mercado local se cobran 50% contado y 50% a los 30 días. Entonces, en el mes de julio vamos a cobrar el 50% de la venta del mes anterior y el 50% de la venta de este mes. Con las exportaciones se cobra a 30 días. Se va a cobrar el total de la exportación del mes anterior, pero al tipo de cambio del mes de cobro. Así se va trasladando con la misma mecánica el P por Q, tanto a las ventas de vengadas como a las percibidas. Y una vez que tenemos los totales, se trasladan al flujo. Acá vale la aclaración que para el flujo de capital de trabajo, los 12 meses de estimación se piden detallados mes a mes. Acá hemos totalizado la columna de todo el año a los fines de poder exponerlo, pero estos valores mensuales son los que hay que trasladar detalladamente al flujo. Continuando con las compras y con la misma mecánica, dijimos que se compra para reposición, entonces se suman las toneladas vendidas en el mes, acá en julio, y estas 226 toneladas al precio de compra de $900 por el tipo de cambio, nos da la compra de vengada, que nos dice que el pago es a los 30 días. Entonces, en el mes de julio se va a pagar la compra del mes anterior al tipo de cambio del mes que se está trabajando. Así sucesivamente con todos los meses, y esto es lo que se traslada al flujo. Como decíamos, hay que estimar los 12 meses siguientes. Acá, por una cuestión de espacio y de mayor claridad, hemos estimado el segundo semestre del 2021, pero el primer semestre del 2022 sigue la misma mecánica. Con respecto a los otros costos y gastos, tenemos los sueldos, que dijimos que eran 50 empleados y donde hay que tener en cuenta los aumentos pactados según el convenio. Acá vemos que en el mes de marzo y en el mes de septiembre están contemplados los aumentos de sueldo y en junio y septiembre el pago del aguinaldo. Este monto es el que se traslada al flujo en el concepto correspondiente. El resto de los gastos los hemos agrupado en otros gastos de producción, comercialización y administración y están establecidos como un porcentaje sobre las ventas.
Estos gastos, generalmente en los flujos que pedimos en los bancos, los determinamos de esta manera, porque salvo que haya algún costo que sea más significativo, es suficiente para nuestro análisis. No necesitamos un balance de gestión con el máximo de detalle que sí necesita una empresa para su evaluación. Lo que nosotros queremos es la mejor estimación que pueda darnos la empresa para llegar a conclusiones lo más acertadas posibles. Teniendo entonces ya los ingresos operativos y todos los egresos operativos, podemos determinar el flujo neto operativo y calculamos qué porcentaje representa sobre las ventas y lo comparamos con lo histórico. El resto de los ítems del flujo de fondos referido a inversiones, hemos incluido la renovación de equipos, en el caso de que hayan, este es el caso. En el flujo financiero incluimos la deuda de corto plazo ya asumida y sus pagos, ya sea la prefinanciación por la cual se solicita renovación y el préstamo en pesos. Y además los intereses bancarios asociados a este préstamo. Se calcula y estima el impuesto a las ganancias, los retiros de los socios. Esta suma algebraica de todos los conceptos nos da el flujo del periodo, que sumado al saldo inicial, que surge del saldo de disponibilidades e inversiones del último balance, nos da el flujo acumulado. Entonces, ya con esta información y el resto de los datos cuantitativos y toda la información cualitativa que hemos dicho necesitamos que nos dé la empresa, estamos en condiciones de analizar y evaluar la asignación del préstamo solicitado. ¿Para qué utilizamos estos tipos de flujo de fondos en BITE? Para asignar o renovar, por ejemplo, calificaciones en COMEX, en comercio exterior, de pre o post financiación de exportaciones, para líneas de capital de trabajo, para factoring electrónico, para iCheck. Y este tipo de flujo de fondos normalmente tienen un plazo de duración de entre 12 y 36 meses como máximo. Vamos entonces al caso práctico de proyecto de inversión. Vamos a ver ahora un ejemplo para confeccionar un flujo de fondos para solicitar un préstamo de largo plazo. La misma empresa solicita un préstamo de inversión de 16 millones de pesos a 5 años de plazo, con 6 meses de gracia, para financiar la compra de un equipo con garantía de hipoteca. Este equipo permitirá incrementar la producción y vender 240 toneladas adicionales de los productos, 120 toneladas en cada mercado, a partir de enero de 2022. Hay demanda insatisfecha, por lo que la colocación adicional de estos productos es factible. Se crean 4 nuevos puestos de trabajo y el resto de los gastos se incrementan proporcionalmente. Se considera la incidencia del IVA. Determinamos entonces el valor de la inversión, que son $200.000 al tipo de cambio determinado, nos da un valor de 20 millones de pesos y un IVA de 2 millones de pesos. ¿Cómo se va a financiar esta inversión? El valor del equipo de 20 millones, se está solicitando 16 millones con este crédito que representa un 80% y el 20% restante de 4 millones es lo que aportaría la empresa. Antes de seguir avanzando, tiene que quedar en claro siempre la estructura de financiación. ¿Por qué? Porque salvo una de nuestras líneas, la generalidad es que se financia hasta el 80% del proyecto de inversión neto de IVA, excepto nuestra línea de mujeres que lideran, que se financia hasta el 100% del proyecto neto de IVA. Entonces, cuando no se financia el 100%, la empresa nos tiene que informar y demostrar de dónde surge
el porcentaje que no se financia más el IVA. De ahí es la estructura de la financiación. ¿Y cuáles son las opciones? Que sea un aporte de la empresa. Para eso debe demostrar que la empresa está con capacidad de generar el flujo para solventar esa inversión. ¿Y de dónde surge esa justificación? De los números, de los balances, de las ventas y de las deudas. ¿Cuál es la otra alternativa? Y que sea un aporte de los socios. En ese caso, por un lado tendrá que justificar en forma individual el origen de los fondos, los socios, y por otro lado, la instrumentación de una capitalización con la documentación respaldatoria contable, con la modificación del contrato social, con la inscripción de esa capitalización del aporte de los socios. Pero con cualquiera de las dos formas siempre tiene que estar demostrado y en claro decir de dónde surge el porcentaje de la inversión que no se financia con el crédito que están solicitando. Seguimos adelante. Bueno, vamos a comenzar con las premisas. Como dijimos que esta máquina va a permitir vender 240 toneladas adicionales, hay ingresos y egresos marginales. Entonces, estos ingresos marginales se producen a partir del año 2022, 120 toneladas en cada mercado. La mecánica para determinar las ventas devengadas y las cobranzas es la misma que ya vimos. 120 toneladas de ventas en el mercado local a $2.300 por el tipo de cambio nos dan 32 millones de pesos. Y las exportaciones, 120 toneladas a $2.400 nos da un valor un poco superior de 33 millones. Las cobranzas se trasladan de la misma manera, con la mitad de contado y la mitad de 30 días. Y las exportaciones a los 30 días. Acá ustedes pueden ver que a partir del año 2023 hemos equiparado el concepto de lo devengado de lo percibido. ¿Por qué es esto? Es porque ya más allá de 2 años de estimación y cuando los plazos de cobranza no son tan extensos, tienden a equipararse porque esto, además de facilitar el análisis, no justifica ese grado de detalle de pasados 24 meses. Una vez obtenidos estos montos de cobranzas, son los que trasladamos en el flujo marginal a cobranzas mercado interno y en cobranzas de exportaciones. Con respecto a las premisas marginales de compras y gastos, tenemos las compras, las 240 toneladas a los $900 por tonelada que ya habíamos visto por el tipo de cambio, nos da el pago de la materia prima. Los sueldos, lo relativo a 4 empleados y el resto de los gastos de producción, comercialización y administración como porcentaje de esos ingresos marginales. Entonces, estos montos son los que se trasladan al flujo de fondos marginal, los pagos de materia prima, los sueldos y así sucesivamente. Llegamos entonces al flujo de fondos marginal, donde ya vimos los ingresos y egresos operativos marginales, de donde nos surge un saldo operativo. Que si viendo este porcentaje promedio de resultados sobre ventas, si tienen presente en el valor anterior, este es superior al que ya venía histórico. ¿Por qué? Porque en el balance que vimos antes de corto plazo, tenía mayor incidencia la venta de mercado local, que tiene un precio menor de venta que la de exportación. Y acá en el flujo marginal, como lo que se incrementa es igual en los dos mercados, toma más preponderancia ese mayor valor en el precio de exportación y por eso sube el resultado operativo. En inversiones incluimos el monto del proyecto sin IVA,
Y en el flujo financiero incluimos el préstamo solicitado, sus amortizaciones, donde acá está incluido el plazo de gracia, y los intereses de este préstamo. Con respecto al IVA, incluimos el IVA de la inversión cuando se paga y el débito y crédito fiscal de las actividades operativas. Acá vemos que el crédito fiscal es superior al débito fiscal. ¿Por qué es esto? Porque el débito fiscal grava solo las ventas en el mercado local, no las exportaciones. Y en el caso de las compras y los gastos, están gravados todos independientemente de si van al mercado local o al externo. Vale acá la aclaración que todo este crédito fiscal asociado a las exportaciones, la empresa solicita su reintegro, pero como a veces es incierto ese plazo de recuperación, a los fines del análisis y como una variable más de sensibilización, lo dejamos en su totalidad. Después veremos los ajustes que habrá que hacer. Acá el IVA vemos que en cada año produce un mayor egreso de dinero, pero esto por sí solo no hay que analizarlo, sino que después hay que ver cómo influye en el flujo integral. Calculamos el impuesto a las ganancias y llegamos al flujo del mes y al flujo acumulado, que vemos que en los 3 primeros años es deficitario, pero vale la aclaración igual que en el IVA. Esto por sí solo no es concluyente, hay que verlo en forma integral. Este es un cuadro ilustrativo donde vemos este proyecto de inversión, cómo influye en la empresa, sin el proyecto y con el proyecto, cómo varían las ventas de toneladas y cómo se incrementan las ventas. Y vemos que se produce un incremento tanto en cantidad como en monto total del 11%. Estamos entonces en condiciones de poder ver el flujo integral del proyecto de inversión, donde a partir del año 2022 se incluyen todos esos ingresos marginales. El año 2021, el flujo operativo es similar al que vimos de corto plazo. Este flujo neto operativo vemos que da un promedio en porcentaje sobre ventas similar al histórico, un punto porcentual por esa mayor incidencia de las exportaciones que vimos anteriormente. El resto del flujo integral está aquí detallado, donde vemos en las inversiones que se han contemplado el proyecto del cual estamos analizando y resto de adquisición de equipos en todos los años de duración del préstamo. En el flujo financiero incluimos todo el movimiento de corto plazo con el pago de las obligaciones asumidas y el nuevo préstamo, los intereses que van asociados con estas operaciones, el préstamo de inversión de largo plazo, su amortización e intereses. Con el IVA, acá ya lo estamos contemplando de manera integral en toda la actividad, donde vemos que si bien produce un egreso adicional de fondos en cada año, tiene menor incidencia que en el flujo marginal. Y es válida la aclaración también de que la empresa acá después solicitará el reintegro de ese IVA asociado a las exportaciones referente a las compras y los gastos. Calculamos el impuesto a las ganancias, los retiros de los socios y entonces así llegamos a un flujo final, donde después en el análisis haremos las sensibilizaciones correspondientes, disminuyendo ventas, aumentando costos, para ver hasta dónde resiste el flujo de la empresa una variación
en estos conceptos, ya sea en más o en menos, y que integrados con el resto de la información nos va a permitir poder opinar sobre la viabilidad del préstamo. ¿Para qué utilizamos estos tipos de flujos de fondos? Se utilizan para cuando se solicita cualquier tipo de financiación de proyectos de inversión, ya sea compra de bienes de capital, construcción de plantas industriales o ampliación, líneas de eficiencia energética, líneas de generación de energías renovables, leasing, o sea, todo inversiones a largo plazo. Pasamos a las conclusiones, Patricia. Decimos plazo de financiación por sobre la media del sistema. La duración de un flujo de fondos está relacionada con el tipo de línea que se va a solicitar a un banco. Si van a un banco privado y le solicitan una línea de descuento de cheques, de capital de trabajo, de adelanto en cuenta corriente, van a ser flujos de fondos que no superarán seguramente los 36 meses. En Vice, como nos especializamos en financiar proyectos de inversión, decimos que nosotros partimos de donde finalizan los bancos privados. ¿Por qué? Porque nuestras líneas de financiación de inversiones comienzan a partir de los 4 años en adelante. Por eso es que decimos que nuestros plazos de financiación están por sobre la media del sistema. Las premisas y las pautas son fundamentales y nos ayudan a nosotros, tanto los comerciales como los analistas de riesgos, a entender, a comprender, a aprender la realidad de la empresa que no surge de los números, que no surge del balance, de las ventas y de las deudas. Entonces, cuando ustedes proyectan y nos tienen que comentar la experiencia que tienen, por ejemplo, es cómo evoluciona o cómo viene evolucionando en los últimos años el precio de los productos que producen y comercializan, el precio de las principales materias primas, cómo viene evolucionando la paritaria del sector donde están afiliados los empleados de la empresa, si tanto la mercadería que producen o la materia prima que utilizan tienen ciclos, y siempre recuerden que deben partir, y esto es fundamental, del último balance histórico para la confección del flujo de fondos, porque si partieran del ajustado por inflación no es comparable con la actualidad, el presente y el futuro. Siempre tienen que partir del último balance histórico. La estructura de financiamiento, como lo comentamos hace unos minutos, tiene que quedar en claro y justificado de dónde surgen los fondos de la porción del proyecto de inversión que no se financia en el crédito, ya sea de una originación, de una generación de fondos que tiene capacidad la empresa o de aportes de los socios. Y los resultados esperados del proyecto, que también lo comentamos al inicio, que deben quedar muy bien reflejados en la vida del tiempo del flujo de fondos a partir de la finalización del proyecto de inversión, ya sea que tenga un impacto en forma inmediata o en forma paulatina. Ese impacto puede estar en el cuadro solamente de ingresos o en el cuadro solamente de egresos o de ambos según de qué se trate el proyecto de inversión. Vamos a las preguntas. A ver, tenemos, en caso de personas físicas, esto es una pregunta recurrente, en caso de personas físicas, ¿cómo analizan el flujo de fondos? Patricia. Sí, bueno, generalmente analizamos flujos de fondos de sociedades regularmente constituidas que confeccionan balances auditados. Pero el concepto de empresa se aplica tanto a sociedades como a personas físicas que desarrollen una actividad comercial. Entonces, en el caso de personas físicas, nos tienen que presentar toda la documentación que
que nos permita tener información adecuada para evaluar la historia, que serían estados patrimoniales, estado de resultados o información impositiva. Otra pregunta. ¿Es posible que el financiamiento del proyecto sea íntegramente de terceros, o sea, con banco y proveedores? Salvo que la empresa encuadre dentro de nuestra línea de mujeres que lideran, en donde se financia hasta el 100% del proyecto neto de IVA, la respuesta es no. O sea, el banco siempre exige que la empresa aporte una porción de la inversión. Como les comentaba antes, nuestras líneas, excepto la de mujeres que lideran, financia hasta el 80% del proyecto de inversión neto de IVA. Entonces tiene que haber un porcentaje, como mínimo un 20%, que quede en cabeza de la empresa o de los socios de la empresa. Tengo una pregunta larga. A ver. Si una empresa con varias unidades de negocios ha escindido su actividad en el ejercicio en curso al formar una nueva sociedad con una de esas unidades de negocios, ¿cómo comparan lo histórico en el flujo de fondos para la sociedad ya existente? En esos casos necesitamos detalles de esa unidad de negocios, qué vende, el P por Q de esa unidad de negocios, cuáles son los costos, cómo se financian, qué bienes de uso utiliza. Entonces, en el flujo vamos a partir del balance histórico que incluye esa actividad, pero vamos a tener en cuenta todas estas consideraciones para efectuar las comparaciones. Daniel nos hace una consulta, dice, ¿qué pasa cuando la inversión es, por ejemplo, un autoelevador que no necesariamente refleja un incremento en la venta? Por lo tanto, ahí el flujo de fondo marginal y el integral sería el mismo. A ver, Daniel, están comprando el autoelevador, quizá lo estaba alquilando. Entonces, como contamos anteriormente, que decir que hay inversiones en donde no generan, no es solamente para que generen ingresos, sino que puede haber un ahorro de costos, como nombramos, por ejemplo, la construcción del depósito que antes lo alquilaban. Probablemente ese autoelevador lo estaban alquilando. Si no estaban alquilando el autoelevador, le surgió una necesidad por algo, porque tienen más mercadería para archivar, o porque lo estaban haciendo a mano, achicarán tiempos. Pero digamos, ese es la adquisición de o una flota o de los autoelevadores probablemente venga porque se va a reducir tiempos de almacenaje. Entonces, a la larga, el reflejo del resultado de esa inversión va en el cuadro de ingresos. Tenemos otra que dice, ¿qué pasa si el flujo de fondos da negativo? Bueno, primero hay que revisar que toda la suma algebraica esté correcta, porque aunque no parezca, suele haber algún error por ahí en la fórmula y produce estos sustos. Si es correcto todo, si son correctos todos estos cálculos, hay que ver por qué da negativo. Puede estar faltando algún financiamiento, y si no, esto obviamente amerita una charla con la empresa para ver qué otra variable hay o qué está sucediendo. Pero es importante aclarar que si el flujo de fondo da negativo, no es excluyente para denegar un préstamo. Como dijimos antes, hay que ver toda la realidad de la empresa, la parte cuantitativa y cualitativa. Vamos a hacer la última porque ya estamos pasados de tiempo. Miguel Ángel nos consulta, ¿cómo estimamos la variabilidad de la cotización del dólar futuro? A ver, en un flujo de fondos para financiar un proyecto de inversión, los primeros 12 meses tiene que estar abierto en forma mensual y luego se hace la proyección anual. Para los primeros 12 meses, las alternativas son agarrar la tabla del ROFEX
y ver cuál es la cotización que tiene el dólar futuro, tomar el presupuesto que presentó, que se aprobó en la Cámara de Diputados, entonces en ese caso, bueno, en el Congreso, mejor dicho, en ese caso ahí se ve decir cuál es el dólar que se estima para el año siguiente, o cuál es la inflación que se estima para el año siguiente. Por ejemplo, si vos tenés que proyectar 2022 y la inflación estimada del 36, podés ir subiendo 3% en forma mensual el dólar. De todas maneras, consideres lo que consideres, siempre hay que aclarar en las premisas, para que el analista cuando lo agarra no tenga en claro qué fue lo que se consideró. Inclusive, si hay que hacer un flujo de fondos a 7 años, con las herramientas que comentamos, vos podés proyectarlo el primer año quizás por el ROFE, que el segundo año porque vos estimás que la inflación va a ir bajando y que el dólar va a acompañar la inflación, el tercero, y podés poner que a partir del cuarto lo consideras constante. ¿Mm? Bueno, les comentamos, porque son también preguntas que nos están haciendo, porque ya estamos pasado el tiempo. Esta jornada, al igual que las anteriores, queda grabada en nuestro canal de YouTube para que la puedan reproducir en cualquier momento cuando lo deseen ustedes. Les va a llegar una encuesta de satisfacción. Por favor, respóndanla. Y en esa encuesta coméntenos sobre qué temas quieren que profundicemos en el futuro, ya que el banco va a continuar el año que viene con estos seminarios de capacitación. Patricia, agradecemos la asistencia, le deseamos a todos que tengan unas muy felices fiestas y nos vemos en el 2022. Chau. Muchas gracias, felices fiestas.